Prenda la cámara, por favor. Ah, sí, Buenos bueno. días. Buen día. Buen día. Ahí va. ¿Cómo anda la banda? ¿Bien? Todo tranqui, vos. Contento, profe, clasificó River. Ya estamos en octavo. Sí, sí, sí. Buen partido, ¿eh? La verdad. Buen primer tiempo. ¿No jugó? Sí, el segundo, bueno, El segundo aguantar, y bueno. ¿Qué sé yo? Se estaban quedando afuera. medio mal. Y si no te empujan, Sí. ¿viste? Se están quedando afuera. Aunque sea, no te metan un poquito de miedo. Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Todo bien, Cande? ¿Todo bien? Bien. Y también clasificó Racing. No sé si hay alguno de Racing, no quiero dejarlo colgado. Sí, yo. Ahí va. Sí, porque calladito, calladito, pero están ahí en octavo y hay que ver, ¿eh? ¿Usted Vamos. dice que Cachese viene con la Libertadores bajo el brazo? No, bueno, sería un salto de fe, ¿no? Pretender eso, pero está bueno cuando no tenés toda la presión de la vista de la sociedad, a veces es mejor, digamos, ¿no? Cuando tenés mucha presión, no le sirve a los jugadores a veces. Además hay momentos que ya después cuando avanzás en un momento de la Copa ya te empuja la situación. Es como, no sé, octavo lo tenés que pasar. Y en cuarto del final, si metés dos buenos partidos, estás en semi. Si estás en semi, estás entre los primeros cuatro, listo. ¿Quién te dice? Ya te crees que la puede ganar. Claramente. De hecho, hoy justo vamos a hablar hoy vamos a laburar ese tema, de expectativas e incertidumbre, pero bueno. Bueno. Bueno, si se suma alguno, se suma. Bueno, estuve viendo la mayoría de los TPs que vi hasta ahora. En general, la mayoría hasta ahora están bien. Me falta todavía corregir una tanda porque la verdad que, digamos, entre los que llegaron tarde y los que, digamos, avisaron y qué sé yo, y la duda y el domingo y que este o el otro, a algunos les di un toque de changüí, pero bueno, está todo hablado. Ninguno puso una burrada demasiado grande hasta ahora, por ahí me sorprende y encuentro que hay una burrada gigante, pero en general están bien, ¿sí? O sea, una comprensión de la escuela clásica, la escuela neoclásica, y está dentro de todo bien aplicado. Fallaban en general, lo que he visto hasta ahora, han fallado, salvo algunos, que yo ya más o menos me esperaba, digamos, cuáles eran, porque en general es la gente que tiene la gente que tiene la cámara prendida o que participa en clase, en general sabes que te van a, que te siguen un poquito más, digamos, le puedo ver las caras. En general fallaban bastante con el tema de las limitaciones, ¿sí? O sea, lo que Chang establecía en el texto como limitaciones conceptuales y prácticas de esa teoría, ahí fallaban, ¿sí? O ponían una opinión de ustedes, ¿sí? La consigna no era, digamos, hacer un editorial o opinar ustedes sobre la noticia, porque eso yo no lo puedo evaluar, digamos, salvo que diga una cosa demasiado ofensiva, no se puede evaluar, qué sé yo. Pero sí estaba el tema de con qué herramientas lo iban a juzgar la noticia. Pero hasta ahora en general está bastante bien. Para el próximo ejercicio, digamos, de trabajo que hagamos, probablemente incorporemos esto que estuvimos trabajando, es decir, los temas de economía que trabajamos, alguna escuela, y eso lo vamos a cruzar con lo que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, que son como núcleos de problemas de historia económica argentina. Vamos a ir desde 1880, más o menos, en adelante, sí vamos a ver 4 periodos, ¿sí? 3, 4 periodos grandes de historia económica, y van a cruzar eso que ya hicieron para este TP, lo van a seguir sí, aplicando y utilizando con
que son los ejemplos de historia que veamos, ¿sí? En general, el TP, ¿qué les pareció? ¿Se les complicó? Recibí unas cuantas consultas, la verdad. Pero bueno, quiero saber cómo le vieron, cómo se vieron para hacerlo. Bueno, Fede, está bien. En mi caso no. No sé si después estará bien o no, pero al menos a mí no se me complicó. Es algo, es algo. ¿Lo demás qué onda? A mí se me complicó un poco, pero siempre me costó entender la materia. Era en la escuela también, cuando la tenía. Está bien, está bien. Sí, eso se entiende, eso se entiende. Hubo un par que, no sé si es de este curso o el otro, hubo uno que fue un crack que me mandó. Estoy a punto de mandar ese audio a Gente Rota, no sé si tienen la página de Instagram, de Facebook. Ameritaba que envíe el audio a Gente Rota, posta. Después me dije, no, si lo mando, le tengo que subir un punto, pero está haciendo bullying, la verdad que no tira. Así que bueno, pero era increíble ese audio, era increíble. Y me hacía un montón de preguntas que se las respondía él mismo en el audio. Y él se daba cuenta mientras me las respondía. Era impecable ese audio. Si le haces un guión, no puede quedar mejor. La verdad que no me acuerdo el nombre, pero increíble. Y después hubo un par de entregas de, bueno, ahí va el TP, me parece que está bien, pero la verdad que no sé, así bueno. Bueno, la idea es hoy tomar. Sí, ¿quién habló? Antes que inicie la clase me pidió Gonzalo Villorde si lo puede agregar. Sí, sí, no me llegó ninguna. A ver. No sé, me mandó ese mensaje al privado. Sí, pero no me llega ninguna notificación acá de ingreso. Ahí está, ahí está. Profe, yo le quería decir otra cosa. Sí, Gonzalo Colombo sí. dice que no tiene buena conexión de Wi-Fi en la casa. Que por Bueno. eso no está en la clase. ¿Está bien? Tranca. Se entiende. Igual esto queda grabado, así que. Bárbaro. Marcelo Arce, No. está. Ahí va. Ahí somos un buen número. Bueno, la idea de hoy sí es cerrar, si se quiere, este tema de las escuelas, ¿sí? Como vieron, digamos, en el texto del capítulo de Chang, hay 1.000 millones de escuelas y habrá varias más, sobre todo de acá a futuro con todo lo que está pasando. Así que la intención de esto es ver un poco el tema de lo que se conoce como heterodoxia, que en realidad surge básicamente del pensamiento de un autor, que se llama Keynes, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas ideas, ¿sí? Y se relaciona con mucho de lo que estuvimos hablando y con muchas de las críticas en realidad que ustedes, las limitaciones, ¿sí? Que mostraban, ¿sí? En las notas que ustedes analizaban, ¿sí? Muchas de esas cosas son levantadas por la escuela heterodoxa, ¿sí? O sea, el keynesianismo, pero sobre todo lo que se llamó después, a raíz de las ideas de Keynes, ideas heterodoxas, ¿sí? Muchas se relacionan con una suerte de sentido común, porque en la cultura económica nuestra son muy comunes, ¿sí? Las ideas heterodoxas, ¿sí? La semana pasada, me acuerdo, una idea que me quedó de Ariel flotando fue el tema del gasto en salud y educación, ¿sí? En un momento Ariel menciona, no sé de qué tema estábamos hablando, y menciona el tema de salud y educación. Y yo me acuerdo que le dije, eso lo vamos a ver la semana que viene, o en un par de semanas. El video de las sillas que habías puesto. Ahí está, el video de las sillas, cuánto se amortiza, cuánta ganancia extra puede tener o no, y eso hace la lógica de ganancia, gasto y ahorro, ¿sí? O inversión. Bueno, esos son temas que el keynesianismo toma y medio como que les pega una vueltita de tuerca. ¿Por qué? Porque básicamente está hablando en otro momento histórico, ¿sí? O sea, el auge de las ideas, digamos, de Keynes es durante el siglo XX, ¿sí? Ya no tenemos un capitalismo que se está estableciendo, o un capitalismo que necesita imperio, o todavía tiene esclavos. La crisis. Claro, estamos en un capitalismo que necesita reinventarse, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, durante la década del 20 se empiezan a aplicar algunas ideas keynesianas, pero la fuerza, la cosa fuerte del keynesianismo viene después del 30 y sobre todo entre el 1945 y 1975, ¿sí? Lo que se llaman los años dorados,
¿sí? En general, cuando hablamos nosotros de la Argentina, digamos, más potencia, ¿sí? Estamos hablando, sí, a veces de la economía agroexportadora de principios del siglo XX, o si no estamos hablando de la década del 60, la década del 70, ¿sí? Donde por ahí nuestros viejos, nuestros abuelos, sí, nos cuentan de con un trabajo te alcanzaba para tener la casa, el auto, irte de vacaciones, ¿sí? Había un modelo de vida, si se quiere, mucho más integrado, no había tanta desigualdad económica, ¿no? Había una cobertura de salud y educación, como lo que decía Ariel, mucho más extendida, ¿sí? Y con una llegada, digamos, muy importante, pero sobre todo lo que no había era la pobreza extrema que estamos viendo en Argentina después de fines de la década del 80 a los 90, ¿sí? No tenemos esa desigualdad tan grande. Pero bueno, a eso estamos aludiendo. En general, Prácticamente, Sí, prácticamente él decía que había que subirle los salarios a los trabajadores porque si les sabían, ellos iban a salir a comprar a las empresas iban a crecer y así iban a salir. sí, Johannes Mein Keynes. sí. Esa es una idea, digamos, de él, fundamental. Ahora vamos a ver, qué está detrás de esto, ¿sí? Lo que nosotros veíamos el otro día, sí, con el ejemplo de Ariel, de lo que hablábamos Ariel, un poco lo que decís vos, Lauta, también, es el tema de, eh, pensémoslo de nuestro lado, ¿sí? ¿Qué ocurre si nosotros estamos buscando trabajo? ¿Qué hacemos? Ahora hay un montón de gente, o sea, el otro día salió, digamos, la cifra de desempleo, digamos, cada vez están más altas por toda esta situación que vivimos, digamos, más la crisis que venía de antes, ¿no? O sea, son una cosa mala y otra cosa peor encima. Cuando estamos buscando trabajo ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo se busca trabajo? Por internet, Por, por internet, Mirá, bueno, currículum. asistiendo a fábrica, tirando está currículum. bien. Y ponele, conseguís una entrevista o algún laburo más o menos te guste, lo que sea. ¿Cómo negociás para que te contraten? ¿Cómo negociar? ¿Qué tenés para Y le ofrecer decís vos? tu experiencia Para que- laboral Sí, Y vos te tenés que vender. y le decís claro, tu experiencia laboral. sí, lo que dice Mati es clave, te tenés que vender. ¿Con qué negociás? ¿Por qué Tu el que buena te contrata? presencia. También, sí, ¿por qué el que te contrata te va a contratar? Por ¿Cuál tu es? habilidad para hacer lo que él te pide. Pues porque Sí, había un puesto libre y lo quiero. sí, más allá de que haya un puesto libre que no es menor, ¿sí? ¿Cómo negocia? O sea, ¿qué es lo que se sientan a negociar? Porque aceptás trabajar cobrando lo menos posible. Ahí hay un elemento, gracias Tano por clarificar un poquito eso, ¿sí? El elemento, sí, central ahí, más allá de la presencia que uno pueda tener, digamos, el corte así mágico que pueda tener, los niveles de inglés y lo que sea, el elemento base es cuánto se le va a ir por mes al tipo, ¿sí? Al que te contrata. Ujú. El ingreso tuyo, como salario, es el gasto del empresario, ¿se entiende? Eso es una, a ver, Ujú. es una realidad casi, digamos, sumamente obvia, ¿sí? Pero también es una cuestión de consideración. Entonces, si hay poco laburo, si hay poco trabajo, ¿sí? ¿Qué onda con el salario que yo puedo pedir? ¿Puedo pedir mucho salario o poco salario? Y Y depende, obviamente si poco. investigás la empresa, depende cuánto Si te hay, puede ofrecer. si hay poco laburo, yo creo que te van a pagar poco. Si hay poco trabajo, ¿sí? Un bien yo estoy demandando, ¿sí? Tengo esa necesidad, voy, ¿sí? Al gráfico, voy al mercado a demandar algo, ¿sí? Es obvio que es un momento en donde hay poca oferta y se va a pagar poco, ¿sí? Y hay mucha competencia, entonces hay mucha demanda de algo, ¿sí? Es muy probable que ese que oferte puede regular el precio, ¿sí? Si volvemos a la cuestión de la elasticidad, ¿cierto? Entonces probablemente que, sabiendo en un contexto que hay un montón de gente que está demandando eso, tranquilamente el tipo puede ir, el que ofrece el trabajo, ¿no? Me pongo desde el punto de vista del patrón, ¿sí? Más allá de que me caiga bien alguien y lo que sea. Y le debe pasar un montón, ¿sí? Si ahora estamos buscando trabajo, hay 25 personas por puesto, ¿sí? Sin importar el que sea. Entonces, el salario, en general, ¿sí? Lo pueden tirar para abajo. En una situación de necesidad económica, como decía una de las críticas de los TP que corregí, ¿sí? A veces la escuela neoclásica
te propone una situación mala contra un horrible. ¿Entendés? Como, bueno, ganar muy poco o quedarte sin trabajo. Bueno, obvio, la gente va a elegir ganar muy poco, pero el mundo no funciona bien así. Que tenga lógica en la escuela económica no significa que la realidad sea así, porque todos queremos ganar un montón de plata, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar que busquemos trabajo, a veces puede pasar que aceptemos rebajas de salario o salarios muy bajos de entrada, y aún así puede ser que igual no encontremos trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel general de actividad de la economía está tan bajo, ¿sí?, que las expectativas del tipo que tiene una empresa son las de, mirá, prefiero apagar las máquinas, por ejemplo en una fábrica, prefiero apagar las máquinas que arriesgarme a contratar a un nuevo empleado para producir algo que creo que no voy a vender. ¿Se entiende? Volvemos a una situación de un elemento clave, y la verdad que es difícil determinarlo, que es el tema de las expectativas, ¿sí? En la economía siempre nos mueven las expectativas, y no sabemos lo que va a venir a futuro. Entonces, hoy, en una situación de, bueno, 6 meses y pico de pandemia y de encierro, sería bastante común que todos veamos, que tengamos una expectativa negativa del futuro, ¿sí? Porque hace 6 meses que estamos mirando una pantalla y viendo la conexión de Wi-Fi. Sí. Con lo que usted dijo es medio una mezcla de las ideologías entre Marshall y Keynes, ¿no? Más o menos. Sí, sí, a ver, tiene algunos elementos en común con el marginalismo, ¿sí? Pero hay un elemento fundamental que es, que lo vamos a ver, digamos, al final, que se relaciona con lo que decía Ariel, que es el tema de educación y salud, que es el tema de la intervención del Estado, ¿sí? Y esto adquiere 1000 formas, ¿sí? O sea, la libre competencia del mercado es un elemento, sí, que los marginalistas, o la escuela de Marshall, digamos, no te negocia, ¿sí? El keynesianismo lo que dice es, a diferencia de lo que veníamos viendo, ¿sí?, de que tenés que dejar el mercado libre y lo que sea, el mercado es ineficiente. Eso es lo que sostiene Keynes, ¿sí? ¿Qué es la vuelta que dice él? Si vos dejás que cada empresario, ¿sí?, o cada individuo actúe demasiado racional y de modo egoísta, solo se va a preocupar por su vida y nada más. Y el nivel general de la economía va a hacer que no se genere, ¿sí?, una demanda suficiente para que ese patrón sale a contratar un nuevo pibe, ¿entendés?, para que vaya aprendiendo en la fábrica y amplió la producción, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí viene un tema así interesante que es, que lo vamos a ver ahora, sí, que es el tema de invertir la ley de 6. Si yo tengo una fábrica con 100 máquinas y contrato 100 personas y produzco al máximo, yo no sé si voy a poder vender todo lo que produzco. Porque está bien, yo hago mi parte del proceso, ¿sí? Yo hago mi parte del proceso, pero no significa que toda la gente tenga plata afuera para comprar lo que yo vendo, o necesite lo que yo vendo, ¿sí? Entonces, esa situación va a ser que en un momento de esas 100 máquinas, por ahí quiero usar 60, y solo contrato 60 personas, ¿sí? Y les pago hasta un techo de salario, ya está, porque la verdad que yo sé que el mercado da hasta ahí, y tampoco creo que el año que viene necesite poner en funcionamiento 90 máquinas, ¿sí? Por ahí con las 60 me manejo y veo, porque simplemente es el dueño de las máquinas, ¿sí?, como decía marxismo, ¿sí? O sea, los dueños de los medios de producción deciden cómo se producen. Lo que Keynes ve en su vida cotidiana es, si dejás que cada capitalista haga lo que se le canta, su ganancia no la va a reinvertir en contratar nuevos trabajadores, mejorar los carteles, mejorar el marketing y publicidad, no sé si, bueno, cuando nosotros éramos chicos no existía toda la cuestión digital, entonces uno de los primeros laburos que había era salir a repartir panfletos y volantes, ¿sí?, por la parte comercial de la ciudad del barrio. Bueno, todo ese pequeño sistema, ¿sí?, de contratar a un pibe de cuarto o quinto año para que reparta volantes, de contratar a un especialista en marketing, un contador, un asesor de inversiones, bueno, todo eso se corta, porque lo único que hace el empresario es, gano hasta acá, y esto que gano, esta diferencia que gané en el año, me la quedo y me la ahorro, ¿sí? Y hay un tema importante, sí, con la cuestión del ahorro. ¿Qué pasa con los dólares ahora en la economía? Está subiendo. Cada vez valen más. Sí. ¿Por qué vale más? No puede comprar una cantidad exacta. Y No, porque el peso vale menos. No hay oferta. no hay. Sí. Por la demanda también. ¿Y por qué el Estado intervino en el mercado cambiario? ¿Sí? Y nos hace más difícil que haya una libre venta de dólares, ¿no? Para aquellos que puedan comprar, obviamente, porque tampoco es que, bueno, ahora voy y me quiero comprar 2 millones de dólares en el banco. Pero, ¿cuál es el argumento del Estado para intervenir en ese mercado? ¿Para qué quiere esos dólares?
Para la Reserva Nacional. ¿Para? Para la Reserva. No necesariamente. Para que no haya una fuga. Está bien, para no haya una fuga, pero ¿para qué? Para ¿Por qué se necesitan? Para producción. ahí va. ¿Cómo sería eso? Y para generar más materia que pueda reactivar el país. Ahí tenés un elemento importante. Una cosa es, ¿sí?, mantener los dólares También para que quieren que ahorremos en dólares, Sí, en pesos, perdón. ese es el tema. Sí, eso es una consecuencia, es una expresión de deseo y no va a pasar. ¿Sí? Por más que a la gente vos le digas algo como autoridad económica, eso no va a pasar. La Argentina ya es una economía bimonetaria, es decir, pensamos en dólares y en pesos. Pero siendo la cuestión del ahorro, ¿sí?, ¿cuál es el argumento, uno de los argumentos del gobierno? ¿Sí? No digo que sea verdad, digo que es la lógica que explica el gobierno. ¿Sí? Es, si todos vamos libremente a comprar dólares, ¿sí?, para ahorrarlos, como dice Mati, ¿sí?, en vez de ahorrar en pesos, decimos ahorrar en dólares, ¿sí?, y los tenemos en una caja de ahorro, o los guardamos en el colchón, o en la caja de zapatos, donde sea, ¿sí?, ese dólar, ¿sí?, se mantiene solamente como ahorro. ¿Sí? Nosotros, en vez de gastarlo, invertir y generar que se mueva la economía, ¿sí?, que haya más demanda concreta y se mueva la economía, lo estamos simplemente sacando de circulación. Entonces, es un elemento fundamental de la economía que sale de la circulación. ¿Sí? Es simplemente sacarle nafta al sistema económico. ¿Sí? Las otras medidas también son, bueno, sí, tener reservas suficientes para bancar el sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental de la Argentina, sí, es que, y esto lo vamos a ver en las próximas clases, es que históricamente le faltan dólares. Dólares para, ¿sí?, hacerse cargo de las deudas que tiene, dólares para importar los elementos que haya que importar, porque si bien hay un montón de cosas que producimos acá, la verdad es que todo el mundo necesita maquinaria, importar autopartes, máquinas para producir otras máquinas, repuestos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión del ahorro, ¿sí? Lo que quiere hacer el gobierno, ¿sí?, es desincentivar el ahorro. Que la gente no salga así corriendo a comprar dólares y se los guarde, porque tiene una expectativa negativa de lo que va a pasar hacia adelante, sino que esos pesos, ¿sí?, que teóricamente la gente tiene ahorrados, los vuelque al sistema económico, ¿sí? Y tampoco, bueno, o sea, idealmente, bueno, es que inviertan algo, ¿no? Que se ponga un kiosquito, que se ponga una pyme, que se junten personas y inviertan en algo y que contraten gente que trabaje, etcétera, ¿sí? Pero, como bien sabemos hoy en día, eso está muy paralizado, ¿sí? Entonces, una cuestión fundamental es la cuestión de eso, de las expectativas. Lo que dice Keynes es, ¿sí?, el sistema económico capitalista, si va a fondo sin intervención, genera un exceso de ahorro. ¿Sí? Los capitalistas ganan plata, ¿sí?, por la razón que sea, en un momento van a querer dejar de competir y van a ir sacando plata del mercado, y lo que para ellos es gasto, ¿sí?, para el capitalista, para el tipo que tiene tierras, es un gasto, es la ganancia nuestra. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de ir a buscar trabajo. ¿Sí? Cuando las personas, ¿sí?, con capacidad de inversión y capacidad de gasto se quejan de que gastan mucho, eso en realidad no hay que pensarlo en términos neoclásicos, de esa persona individuo consumiendo, sino hay que pensarlo de lo que genera esa persona. Esa persona da trabajo. ¿Sí? Entonces, su reducción del gasto, ¿sí?, son menos puestos de trabajo, directos o indirectos. ¿Se entiende? Más o menos, lo puede repetir? Sí, sí, Fe. Cuando pensá esto, cuando uno gasta algo, ¿sí? Por ejemplo, vos vas, ahora vas a la panadería, ¿sí?, y te compras una docena de Sí. sándwiches de miga, ¿sí? Esa docena de sándwiches de miga, perdón la proyección, pero tengo que comer sándwiches, esa docena, para vos, es un gasto, pero para el muchacho, ¿sí?, de la panadería, o la muchacha de la panadería, ¿sí?, es un ingreso, es una renta, está ganando. Lo que Claro. para vos es pérdida, porque vos tenías ganas de comerte sándwiches, fuiste con la plata, compraste sándwiches. Ese gasto, para vos, para ellos es una renta. Entonces, el circuito económico, ¿sí?, como veníamos viendo, para los neoclásicos la única foto que ven es la foto tuya consumiendo sándwiches de miga. El neoclásico se preocupa hasta ahí.
¿Entendés? ¿Dónde va a conseguir el sándwich de miga más barato, más rico? El que mejor satisfaga así tu demanda de sándwich de miga. El keynesianismo lo que dice es, el mundo no se acaba donde yo consumo y pagué y me voy a mi casa. ¿Sí? El mundo económico está mucho más integrado. Entonces, hay gastos, ¿sí?, que son necesarios y que no siempre van a ser económicamente eficientes. ¿Sí? Por ahí vos, la opción económica más eficiente sería que compres arroz, no sándwiches de miga. Pero por ahí querés gastar un montón de plata en sándwiches de miga. ¿Sí? Buenísimo, porque eso que para vos es un gasto, y en la lógica individual tuya no es tan eficiente, para otra persona es muy beneficioso. ¿Sí? Porque vendió una docena más de sándwiches de miga, un jueves a la mañana. ¿Se entiende? Entonces, hay una integración mucho más grande del sistema económico. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, en ese caso no había que pensarlo también a la hora de ponerle de que Fede compró los sándwiches de miga, para el panadero es un beneficio, pero también cuando lo produció fue un gasto, es como toda una cadena. Exactamente, exactamente. Esa O está mal producción de pensarlo los así. sándwiches, ese es el tema. Pero pensá, fíjate si articulamos el concepto de incertidumbre o expectativa, Mati, ahí. Si vos sabés que, ¿sí?, en un contexto, por la razón que sea, el panadero sabe que está vendiendo semana a semana 500 sándwiches más de miga, ¿sí?, por ahí sí empiece a comprar más materia prima, ¿sí?, demande más, gaste, como si fuera a ser una inversión. ¿Entendés? Pues está gastando en una máquina más, ¿sí? Una persona más que se dedique a hacer los sándwiches de miga, un sueldo más, es trabajo para la gente, ¿sí? O sea, se empieza a armar una cadena, ¿sí?, de expansión económica. Hay más gasto, obviamente, porque estamos en una economía capitalista, hay más gasto, pero ese gasto, ¿sí?, no es superfluo, ¿sí? No es que se va a comprar, no es que Fede va a comprar una vez en su vida sándwiches de miga y ya está, era un lujo que se daba una vez en la vida, como viajar al espacio. No, o sea, si la verdad que la plata le da, o sea, se va a comprar una vez por semana una docena de sándwiches de miga. Y eso, al dueño de la panadería le da la pauta de, che, estoy vendiendo más, tengo que producir más. ¿Sí? Y hay un elemento fundamental que invierte lo que habíamos visto de la ley de 6, ¿sí? La demanda de la gente es la que genera la oferta de cosas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, hay una, en el texto de Chan, ¿sí?, lo van a ver, hay una cita muy interesante que es, en el 2011, ¿sí?, el primer ministro de Inglaterra, en ese momento era Cameron, el tipo dice que tenía que hablar de la situación económica, que era muy complicada por la crisis financiera y qué sé yo, y le decía a toda la gente, ¿sí?, que cancele sus deudas, ¿no? Que pudiera pagar todo lo que tenía que pagar, ¿no? Porque eso al país le iba a hacer bien. Y después los asesores económicos lo agarraron y le dijeron, no puedes decir una burrada así, porque si toda la gente deja de gastar, hay un montón de otra gente que deja de ganar. ¿Se entiende? O sea, el gasto de uno es el ingreso de otro. Y si todos recortamos en nuestro interés más egoísta de cortar todas las puntas de gasto, ¿sí?, y dejar de comprar, no sé, ropa, una docena de sándwiches de miga cuando puedo comprar simplemente arroz o polenta, bueno, pudiendo elegir, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que tenemos plata y podemos elegir. Si elegimos siempre por lo más racional y egoísta, hay un montón de circuitos económicos que se cortan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que no es la decisión económica más interesante, ¿sí? Supongamos que mañana sí se abre la cuarentena y podemos ir a tomar una birra al bar. Sabemos que esa cerveza no va a estar a la temperatura justa, no va a ser la cerveza más rica del mundo, nos la van a cobrar bastante más cara, pero igual la vas a gastar, ¿sí? Igual vas a gastar la plata. ¿Por qué? Porque la expectativa tuya de consumo está puesta en otro lado. En juntarse con amigos, en escuchar música, en salir un toque a tomar aire porque está lindo, lo que sea, ¿sí? Esa situación de gasto, que sería bastante irracional para un economista, ¿sí?, esa situación de gasto es mucho ingreso para alguien. ¿Se entiende? Entonces, a ver si entendí. Entonces, lo que dice Keynes es que si si el capitalista deja de ser, o sea, si el capitalista es siempre racional y egoísta, no va a permitir que otros generen ganancias. Sí, lo que va a hacer es, va a sacar su ganancia. Claro, lo que te dice es sí.
Exacto. Por ejemplo, mirá, vamos a ponerle que vos sos capitalista, ¿sí? Vos sabés que ganás 100 por mes, ¿sí? Tenés una fábrica de algo, no sé. Ganás 100 por mes, 100 de lo que sea. De ese porcentaje de ganancia Sí. que vos tenés, vos podés decidir, ¿ahorrás la ganancia que tenés o la gastás en otras cosas y reinvertís? ¿Sí? Vos como capitalista tenés la decisión central en el sistema capitalista. Digamos, tiene tu nombre el sistema, o sea, sos el padre de la criatura del sistema económico. Entonces, lo que tenés que elegir es si vas a ahorrar o vas a gastar e invertir en algo. Ese gasto de inversión tuyo, como tenés un rol tan central en la economía, ¿sí? Es mover el comercio, mover la logística de camiones, contratar gente, ¿sí? Quizás mejorar la calidad de vida de la gente porque pagás una capacitación, porque le das una obra, digamos, le das una obra social a la gente, o sea, todo un conjunto de medidas, ¿sí? Que dependen de tu decisión, si querés amarrocarte la plata o volver a volcarla al mercado. Esa decisión responde a la incertidumbre que vos tengas del futuro. Si vos crees que el futuro es bueno, que a tu empresa le va a ir bien, ¿sí? Y que vas a seguir vendiendo más de lo que venías vendiendo, vas a decir, che, amplío el galpón, contrato 4 empleados más, compro las máquinas y produzco, voy a producir más cosas de lo mismo o intento meter un producto nuevo, ¿sí? El ejemplo, digamos, un ejemplo muy claro de eso en los últimos 4 años, digamos que fueron 4 años difíciles de la economía, era el ejemplo de los alfajores Guaymallén. ¿Sí? Alfajores Guaymallén fue una empresa que no paró de crecer. ¿Por qué? Porque vende un producto barato, ¿sí? Muy conocido, ¿sí? Y que claramente, o sea, con la situación de la crisis, mucha gente que tenía ganas de comer un alfajor, ¿sí? Bueno, se iba de otras marcas más caras hacia el alfajor Guaymallén, ¿sí? El dueño de los alfajores Guaymallén declaró 1000 veces de que él, o sea, sobre todo en el último año y medio, que fueron muy, muy difíciles, el 2018-2019 fueron muy difíciles, el tipo decía que estaba por abrir una planta nueva, contratar un montón de gente nueva, trabajaba no sé cuántos cientos de miles de kilos de dulce de fruta, ¿vieron los verdes, los de fruta? Bueno, ya estaba como, iba a buscar más productores de materia prima para suplir una demanda que él tenía porque no le daba abasto a la producción. Tenía que hacer varios millones más de alfajores, ¿sí? Ahí se movió esa maquinaria. Él tenía esa opción, pero la otra opción, era simplemente esa ganancia que él iba haciendo, mantenerse, quedarse ganando 100 y no arriesgarse a ganar 160, ¿se entiende? Él ganaba, pero decir, che, bueno, vamos a expandir y me la juego a ganar 160. Por ahí me va mal y pierdo la inversión. Bueno, depende de un montón de factores, ¿no? O sea, la gente consuma o no el alfajor Guaymallén, tiene una buena imagen, ¿sí? De esa marca, ¿sí? A diferencia de otras marcas, ¿no? Entonces, ahí se nota eso. El gasto de uno es la ganancia de otro, ¿sí? Lo que quiere hacer Keynes siempre es qué hacer con el tema del ahorro, ¿sí? Esa es la clave fundamental acá, ¿sí? Ahora, esperen que comparto la pantalla y lo vemos ahora en un video que está también explicado, que es este tema de cómo invierte la ley de 6, ¿sí? Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí. Ahí va. Sí. Keynes invierte la ley de Say y asegura que es la demanda la que crea la oferta. No es cierto que los bienes producidos encuentren siempre quien quiera comprarlos. Es posible que los productos no puedan venderse o que la demanda sea persistentemente insuficiente en relación con todos los productos que se ofrecen en el mercado. La demanda de bienes que se realiza en un país tiene dos motivos: el consumo y la inversión. El consumo depende del ingreso de las familias, los salarios de los trabajadores, los beneficios de los empresarios y las rentas de los propietarios de la tierra.
Cuanto más altos sean los ingresos de trabajadores, empresarios y propietarios, cuanto más dinero tengan en sus bolsillos, mayor será su consumo. Pero el conjunto de todas las familias no gasta todo su ingreso en consumo. Algunas están en condiciones de destinar una parte importante al ahorro. La proporción del ingreso que el total de las familias destina al consumo se llama propensión a consumir. Cuando los ingresos de la familia aumentan, el consumo se incrementa, pero la propensión a consumir tiende a ser cada vez menor, pues las familias destinan cada vez mayor proporción de su ingreso al ahorro. En las sociedades en las que la distribución del ingreso es muy desigual, la propensión al consumo es menor que en las sociedades igualitarias, porque la mayor parte de la riqueza se concentra en las clases privilegiadas, que destinan al consumo una parte menor que las clases postergadas. Por este motivo, Keynes cree en una política de redistribución del ingreso en beneficio de las clases más postergadas. De esta manera se impulsa el consumo y, en consecuencia, la demanda efectiva, la producción y el empleo de la economía. El otro componente de la demanda es la inversión. La inversión no depende de las familias. Los empresarios invierten cuando compran maquinaria e instalaciones para aumentar, mantener o mejorar la producción. Y lo hacen dependiendo de cuánto esperen ganar. Si creen que la economía irá bien y sus ventas se incrementarán, esperarán embolsarse abultadas ganancias. Por lo tanto, aumentarán su capacidad productiva demandando bienes de inversión y contratando mano de obra. Si los empresarios ven un horizonte gris, optarán por quedarse con el equipamiento existente o dedicarán pocos recursos a la adquisición de uno nuevo. Como el futuro es incierto, las expectativas de los empresarios son poco predecibles. Los niveles de actividad y empleo dependen de un factor psicológico imponderable, incontrolable e inestable. Keynes llama a estos estados de ánimo los espíritus animales de los empresarios. Si los empresarios tienen expectativas negativas sobre el futuro de la economía, la inversión será pequeña y una parte de la oferta quedará siempre sin vender. Cuando la demanda efectiva se encuentra reducida por la crisis, los empresarios producen menos de lo que podrían si operaran al tope. Por más bajos que sean los salarios, los empresarios no contratarán más trabajadores porque no tienen a quién vender su producción. Ese desempleo provoca que cada vez se consuman menos productos, lo que lleva a un círculo vicioso de estancamiento. Para Keynes, si el Estado no interviene apuntalando la demanda efectiva, el mercado, por sí solo y espontáneamente, no podrá retornar a su equilibrio y profundizará el estancamiento.